Muy bien, y ahora nos vamos a ir hacia el contacto con la doctora Lucía Ostolaza, licenciada en fonoaudiología. Ustedes ya la conocen, todos los días nosotros les contamos sobre sus servicios en la radio. Le hemos tenido también en División Noticias, ya estamos viendo en imágenes. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bueno, salud auditiva, venimos hablando mucho y venimos conociendo mucho desde que se ha sumado también a la pantalla de Canal 4 y a FM Nuevo Ya. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy venía a proponerles el tema de lo que es básicamente cómo funciona el oído humano. Bien. Para explicar por ahí cómo es que terminamos teniendo una disminución auditiva, una pérdida auditiva y por qué se suele decir que se escucha pero no se entiende. Muy bien, ¿distintos tipos de hipoacusia sería? Así es. Muy bien, ¿que empecemos hablando de cómo funciona el oído? Bien, el oído en realidad funciona como un transformador. Tenemos el oído que transforma la energía de vibración de las ondas sonoras. El sonido es vibración, entonces son ondas sonoras que ingresan en el oído y el oído pasa por los huesitos, pasa por el tímpano, lo transforma en energía eléctrica, bioeléctrica, que sería el impulso nervioso. Y después, como si fuera un tren, va pasando por distintas estaciones en donde van cargando y descargando, digamos, pasajeros, en donde intercambia la información y así se va procesando el sonido, hasta que llega al punto más alto, digamos, que sería en el cerebro, y ahí se termina de interpretar. Se empieza a procesar, por ejemplo, de qué lado viene el sonido, si ese sonido corresponde a un ruido o corresponde a un sonido del lenguaje, si corresponde a un animal o corresponde a un humano, y así se empieza a distinguir distintas cosas, si el sonido es agudo, si es grave, qué tiempo tiene ese sonido. Bueno, así se va procesando hasta que llega a la parte más alta, más compleja, que es la interpretación del lenguaje. Ahí es donde interpretamos qué se dijo, digamos, si hubo alguna palabra. En el caso Entonces, de que no... así es como funciona. Sí, esto que nos decía usted, en el momento en el que, por ejemplo, dejamos de entender lo que dice este mensaje, ¿ahí es cuando debemos consultar? Claro, esto se relaciona con los distintos tipos de hipoacusia. ¿Por qué? Porque en todo este canal auditivo de esta trayectoria de la onda sonora hasta convertirse en interpretación, se afectan distintas partes del oído. Y según qué es lo que se afecta, qué parte se afecta, se pueden esperar tales o cuales consecuencias. Por ejemplo, si se afecta la primera parte, que sería el conducto, ¿sí? Es decir, el huequito de la oreja, hasta lo que conocemos como el tímpano, que puede ser por un tapón de cera, puede ser que haya un bicho, eso es lo más común, lo más normal. Eso afecta lo que sería el oído externo, ¿sí? Del tímpano y los huesitos, donde también están lo que ahora se escucha mucho, los otolitos. Ajá. Estas personas que sufren por ahí tema de mareos y demás, que les nombran los otolitos, están en lo que se llama oído medio. Bien. Si el problema está en el oído medio, suele ser porque puede haber, como les dije, un bicho, un tapón de cera, los huesitos se zafaron, hay moco, entonces la vibración no pasa. Esto genera lo que se llama una hipoacusia de conducción. Y esto está más relacionado con el trabajo con el otorrino, por ejemplo, porque se da un antibiótico para curar el tema de la infección por el moco, hay operaciones, y acá lo que necesitamos, si quedó, por ejemplo, alguna lesión, como pueden ser los huesitos cuando hay otoesclerosis, se usa un audífono, y en estos casos de hipoacusia de conducción o conductiva, el paciente no suele tener problemas para entender, ¿sí? Sino para escuchar. Simplemente necesita más potencia para que los sonidos lleguen. Entonces, esos son los casos en donde la persona dice no escucho, nada más. Bien. ¿Y nos faltaría un tercer tipo? Pensamos. ¿Cómo? ¿Nos faltaría un tercer tipo de hipoacusia? Claro, este sería el primer tipo, que sería el conductivo. Bien. Si avanzamos un poco más, en esta parte en donde la vibración se transforma en impulso eléctrico, se empieza a afectar lo que es la percepción. Y ahí sí afecta lo que es el entendimiento, porque en este tren, digamos, que yo comenté antes, donde van subiendo y bajando pasajeros, donde se va procesando, es lo que se empiezan a perder, esta capacidad de procesamiento, porque está afectado el nervio. Entonces, ahí sí la persona seguramente escucha,
pero no logra entender, porque hay un daño, digamos, en las células. Faltan células, entonces falta claridad, falta capacidad de interpretar. Y cuando pasa, esta sería el segundo tipo, cuando pasa que se mezclan un poco de una y un poco de la otra, se crea una hipoacusia mixta. Suele pasar en personas que por ahí estuvieron expuestas a ruido, porque trabajaron en alguna fábrica o trabajaron en una carpintería o con máquinas que hacían mucho ruido. Eso generó una lesión perceptiva, es decir, lesionó las células, pero también esta persona tenía tendencia a autoesclerosis y se afectaron los huesitos. Entonces ahí tenemos un poco de los dos componentes. Sí. ¿Y cuál sería el tratamiento para este tipo? Para este tipo es el audífono. Se ve dentro de la parte conductiva, digamos, qué pasa en el oído medio, si quizás un poco de mocos, quizás es la autoesclerosis, si es una perforación timpánica, se trata con el otorrino esa parte. Ya, igual queda una pérdida auditiva, ya se pasa a audífonos. Bien. Tanto las pérdidas conductivas como las mixtas son bastante positivas de equipar, porque dan muy buen resultado. ¿Sí? Con el audífono damos un poco de potencia, damos un poco más de claridad y de tecnología, y la persona enseguida va a mejorar muchísimo su rendimiento auditivo. Un caso un poco más complicado es una hipoacusia perceptiva, en donde ya estamos teniendo en cuenta lo que es el procesamiento cerebral, lo que es el estado del nervio, y por ahí no se llega al resultado que la persona espera de entender todo, claro, porque contamos con menos células. Bien. También el tratamiento, en este caso, me imagino también para sus pacientes, tiene que ver con el audífono. Claro, acá juega, en este caso de la perceptiva, juega mucho el nivel de tecnología, claro, del audífono, digamos. Para estos casos, cuanto mayor tecnología y claridad tenga el audífono, mucho mejor va a ser el rendimiento y lo contento que esté el paciente con la forma de escuchar, porque le va a rendir mucho mejor. Bien, doctora, usted mencionaba, bueno, por ejemplo, las lesiones que se podían producir por aquellas personas que trabajaban, por ejemplo, en fábricas o que estaban expuestos a ruidos permanentes. ¿Qué pasa con el tema de los auriculares? Los jóvenes hoy, que desde muy chiquitos están con los auriculares, tanto los chiquitos, los inalámbricos, como los auriculares que usan los chicos para jugar, por ejemplo, en línea, que generalmente lo tienen un volumen muy alto. ¿Esto puede generar un problema a largo plazo? Sí, a largo plazo sí. En lo que es, por ejemplo, juegos, sí, lo que más se intenta comentar o se intenta promover es que si se puede no jugar con auriculares mejor, y porque también no solamente juego, mucha gente tiene que usar los auriculares por el teletrabajo. También. Los tipos de trabajo a distancia va más allá de un juego, digamos, lo tienen que hacer sí o sí. Entonces, en estos casos en donde la persona va a usar los auriculares igual, se recomienda usar lo que se llaman los auriculares de copa, que son los grandes, ¿sí? Que vincha acá arriba y con la orejera grande, y tratar de no pasar de la regla 60-60. Es una regla que dice que no hay que usar a más del 60% de la potencia del audífono, del celular, de la computadora, de lo que sea, y no pasar de los 60 minutos, es decir, una hora. Bien. Si vamos a estar más tiempo usando los auriculares, tenemos que trabajar 8 horas, bajar el sonido, intentar que ese sonido ni siquiera pase de la mitad de potencia. Bien. Bien. Para que el daño sea menor. Porque si tenemos los auriculares puestos, pero un volumen bajito, y usamos estos auriculares de copa, que hacen que la energía esté más dispersa y aísla el ruido ambiente, entonces genera una mejor escucha, hay un daño, pero es mucho menor y mucho más prolongado en el tiempo, digamos, va a ser más, si llega a llegar, la consecuencia va a ser mucho más lejana en el tiempo. Bien, hablamos también después de lo que fueron sobre todo las fiestas de fin de año. Si bien, bueno, en nuestra ciudad está prohibida la pirotecnia sonora, de todas maneras este año, bueno, fuimos testigos de que de todas maneras hubo muchísimo pirotecnia sonora. Todos los años vemos, por lo menos a nivel nacional, algunas lesiones en oído también por estas pirotecnias. Sí, en los casos donde hay lesiones por un estruendo, un ruido fuerte, tengo casos de personas que han probado auriculares nuevos que vienen con la opción de, digamos, de potenciar algunos ruidos,
se les ha cerrado una puerta muy fuerte y han tenido un trauma acústico. Estas lesiones con un ruido muy fuerte se le llama trauma acústico. En caso de tenerla, lo ideal es ir a una guardia o ir al otorrino. Se da un tratamiento con algunos antibióticos, algunas pastillas o incluso a veces inyectables para ayudar a que el daño no sea permanente. Ya si hay una perforación timpánica por la presión que generó esta explosión, va a haber seguramente sangrado, bueno, ahí sin duda ir a una guardia. Pero siempre que se va a manipular lo que es pirotecnia, intentar que sea lejos de la cara y si se puede no manipular, mejor. Doctora, en alguno de los encuentros que hemos tenido, no recuerdo si fue en la radio, cuando la visitamos en el consultorio, hablábamos también de lo que tiene que ver con el cuidado en las piletas, ¿no? Que muchas veces, bueno, son enfermedades o infecciones del momento. Este tipo de enfermedades no pueden producir problemas a largo plazo, ¿no? ¿O sí? A largo plazo, sí, si no se logra curar a tiempo, o muchas veces que se hace tanto en las infecciones de oído como en cualquier otra infección de garganta o uno se lastimó la mano, el pie, siempre hay que cumplir el tiempo del antibiótico y cubrir el tiempo y el tipo de antibiótico correcto, porque si no se cumple esto, la patología, la infección no se cura. Entonces, genera una resistencia a los antibióticos, es decir, que quizás si esto se me empieza a repetir muchas veces, el mismo antibiótico que usé no me va a servir después, porque los organismos generaron una resistencia, y voy acumulando una infección que va lesionando las células que están más arriba. Y en este caso sí se puede hacer, por ejemplo, también una hipoacusia mixta, porque puede haber moco, trabando lo que son los huesitos, generando una hipoacusia conductiva, y a largo plazo la infección puede corroer estructuras nerviosas más altas, generando una hipoacusia perceptiva, es decir, mixto, al fin y al cabo. Entonces, es importante prevenir para no llegar a tener la infección con tampones que pueden ser personalizados a medida, los comprados en farmacia, pero evitando. Y si llegamos a tener la otitis, la infección de oído, curarla cumpliendo el tratamiento, no dejándola estar. Bien, doctora, en lo que ha sido su última visita a Nogoyá, la última vez que estuvo atendiendo en el Sanatorio Urquiza, hubo muchísimos pacientes que se acercaron de la ciudad, todos los turnos completos. ¿Mucha gente se acercó a preguntar por este tema de las colonias de vacaciones? ¿O qué es lo que más consultan? La mayor consulta es para audiometrías para ingresos, para la policía, para el ejército, para distintos trabajos, fábricas, también para audiometrías en niños, para los ingresos al jardín o a la primaria, y personas que por ahí ya saben que escuchan menos y quieren chequear su audición y ver qué es lo que pueden hacer, o que directamente ya saben que necesitan audífonos, pero que no tenían la facilidad de viajar o no querían viajar y que deciden equiparse ahora porque tienen el servicio en la ciudad. Muy bien, la doctora Lucía Ostolaza atiende en el Sanatorio Urquiza, está en pantalla ahora los teléfonos para mandar WhatsApp o para llamar y reservar su turno. La vamos a estar recibiendo este fin de semana, este sábado. Así es, este sábado de 9 a 12 o 1, según cómo están los turnos, vamos haciendo huequitos para que todos puedan tener su chequeo. Muy bien. Bueno, importante me parece también destacar, nosotros lo mencionamos mucho en la radio, lo hemos hablado también acá en la pantalla del canal, que todo lo que tiene que ver con los presupuestos son a medida del paciente, los audífonos son también a medida, así que esto es importante destacarlo también. Exactamente. Sí me ha pasado de tener, muchas personas llegan a la consulta con amplificadores, que no es lo mismo que el audífono. El amplificador es, como se dice, amplifica el sonido por igual. Para muchas personas les sirve porque necesitaban un poco más de sonido y ya está, pero no es algo medicado y no es algo hecho a medida. Eso se compra por internet y muchas veces lo hacen pasar como audífono y no lo es. Así que bueno, para advertir y alentar a que no se compre este tipo de equipos por internet y sin haber tenido primero un chequeo auditivo y una prueba de los audífonos. Bien, bueno, doctora, nos estaremos viendo entonces este sábado, seguramente la vamos a estar visitando allí en el consultorio. ¿Cómo la encuentran en redes sociales también? En redes sociales estoy como audire.audiología, en Instagram y en Facebook.
Bien, muchísimas gracias, doctora. Y la vamos a estar esperando entonces este sábado. Les recordamos a todos, la licenciada en fonoaudiología, Lucía Ostolaza, atiende este sábado en el Sanatorio Urquiza. Muchísimas gracias por este contacto.